Hace 66 años comenzó todo. Hola amantes del espacio, se cumplen nada más y nada menos que 66 años del inicio de la era espacial. Se podría decir que gracias al Sputnik 1, el primer satélite artificial lanzado al espacio exterior, pues no podríamos estar hablando del sector espacial tal y como lo conocemos a día de hoy. Hoy os voy a contar la historia del Sputnik 1 en esta nueva sección llamada El Diario Espacial. De 1957, la Unión Soviética lanza el primer satélite artificial al espacio exterior, el Sputnik 1. La Guerra Fría fue un enfrentamiento que surgió en la segunda mitad del siglo pasado tras la Segunda Guerra Mundial entre dos grandes bloques, el capitalista y el comunista. Estaban liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética, que además de la lucha política, económica, ideológica y militar que se llevaba a cabo en enclaves estratégicos, también protagonizaron la famosa carrera espacial. El 4 de octubre de 1957, cuando parecía que Estados Unidos estaba en cabeza con respecto al desarrollo de tecnología espacial, la Unión Soviética se adelantó y lanzó Sputnik 1, el primer satélite artificial de la historia. Fue enviado al espacio desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán. Era de aluminio, pesaba unos 84 kilogramos y tenía forma esférica, con 58 centímetros de diámetro y 4 antenas de entre 2,4 y 2,9 metros de largo. Su interior, presurizado con nitrógeno, constaba con instrumentos con los que los investigadores esperaban medir la temperatura de la capa externa de la atmósfera y dos transmisores de radio. Con esto último consiguieron emitir una señal en longitud de onda de 15 y 7,5 metros, que duró unas 3 semanas y que varios aficionados afirmaron detectar. Su misión fue obtener datos atmosféricos y del campo electromagnético del planeta, a donde enviaba señales con una frecuencia de 20 MHz, relativamente sencillas de captar por radioaficionados de todo el mundo. Los curiosos pudieron escuchar las transmisiones del Sputnik antes que las estaciones de seguimiento de Estados Unidos, que empleaban otra frecuencia y tuvieron que reconfigurar sus parámetros. 66 años después de su lanzamiento, se recuerda al Sputnik 1 con especial interés, ya que la conmoción que supuso en Estados Unidos, donde se creía que llevaban la delantera, incitó a una mayor inversión en ciencia e investigación. Meses más tarde, el 31 de enero, Estados Unidos lanzó el Explorer 1, su primer satélite artificial en respuesta a la Unión Soviética, que dio señales durante más de 4 meses. La carrera espacial no terminó ahí, sino que acababa de arrancar. La Unión Soviética lanzó Sputnik 2, tripulado por la famosa perra Laika, que fue el primer animal en ir al espacio, y también consiguió poner al soviético Yuri Gagarin en órbita. Estados Unidos, por su parte, logró que la primera persona en pisar la Luna fuese estadounidense. Así fue como comenzó todo hace nada más y nada menos que 66 años. Y ahora ya estamos pensando en viajar a Marte. Impresionante, ¿verdad? La tecnología ha avanzado muchísimo y ahora mismo nos encontramos en la era más dulce del sector espacial. Y todo gracias al Sputnik 1. ¿Queréis saber más sobre la historia del sector espacial? No os perdáis las próximas entregas del Diario Espacial de Fuera de Órbita. Y si te ha gustado este contenido, no olvides darle a me gusta y dejarme vuestro comentario más abajo para saber vuestra opinión. Un saludo, amantes del espacio.